De Cuba, de Venezuela, de República Dominicana. Ya no es noticia que el flujo de inmigración hacia Uruguay creció de manera exponencial en el último par de años. Pero hoy vamos a poner el ojo en un aspecto particular de su llegada, en cómo influyen en el mercado laboral. En tiempos de un nivel de empleo estancado, con escasa creación de puestos de trabajo, es llamativa la cantidad de inmigrantes en cargos de atención al público, por ejemplo, muchos de ellos con calificaciones sobradas para las tareas que desempeñan. ¿Es tanto el impacto como puede parecer? ¿Hay temas de fondo del mercado nacional que facilitan el ingreso de extranjeros, por ejemplo, con características que los uruguayos quizás ya no tienen y los inmigrantes sí? Para comprender mejor este fenómeno vamos a ir por la vía de los recursos humanos. Concretamente estamos recibiendo hoy aquí en los estudios de En Perspectiva a Manuel Alonso, consultor senior de la consultora Adecco, y a Federico Mutoni, director de Advice Consulting. A los dos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Un gusto tenerlos por acá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, les empiezo preguntando algo muy básico. A ver, ¿desde cuándo, ustedes hace tiempo, como ambas consultoras que están en este tema, ¿desde cuándo empiezan a percibir que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno importante en lo que es el mercado laboral? ¿Cuándo les empiezan a llegar, por ejemplo, avalanchas quizás de postulaciones de extranjeros que empiezan a meterse en el mercado de trabajo nacional? Bueno, yo Manuel. creo que yo lo notaría desde los últimos 2 años, año y medio. Creo que ahí se empezó a notar ya un poco más masivamente, y no solo desde el punto de vista de los currículums que te llegan, sino ya uno como ciudadano, desde, no sé, que se sube un Uber y capaz que el chofer es venezolano, cubano, o restaurantes, sobre todo en restaurantes, en empresas de servicio. Creo que por ahí también es una de las áreas donde esa inmigración se ha colocado en el mercado laboral. Entonces, desde ahí yo diría que ya se empezó a notar como más masivamente, quizás desde un poco antes, desde algunos países, y para ciertas posiciones en específicas, capaz que también se estaba notando, pero ahora ya es realmente muy notorio el efecto. Federico, ¿ustedes en Advice? Nosotros venimos estudiando hace tiempo el mercado de trabajo y la oferta de la gente, digamos, su disposición a trabajar. Hace muchos años, te diría que desde el año 2009-2010 estamos viendo, primero, que regresan muchos uruguayos que estaban afuera. Para el Uruguay, muchos se les llama repatriados, pero el gobierno les llamaba retornados, o es al revés. Y después, desde siempre hemos visto muchos argentinos que cuando pasaban tenían dificultades en nuestro vecino hermano, tenían dificultades de competitividad, o sus salarios con la inflación no les rendían, estaban buscando venir a Uruguay permanentemente desde hace muchísimos años, y te diría que los argentinos son el primer grupo de inmigrantes que tenemos en nuestro país desde hace tiempo. Lo que pasa es que como son más parecidos a nosotros, van más disimulados. Claro, no lo tenemos tan identificado como un grupo en particular, pero es cierto que están muy presentes también. Exacto, ¿no? Y ahora, claro, han sobresalido los grupos que tú mencionabas al comienzo, entre ellos los venezolanos, que también los vemos, como decía Manuel, muy fuertemente desde hace algunos años, 2 o 3 años, con mucha fuerza en Uruguay. Para darnos una idea, a ver, cuando una empresa realiza un llamado, hoy en día, ¿qué cantidad o qué porcentaje representan las postulaciones de inmigrantes concretamente? No, bueno, desde el punto de vista de cantidad de porcentaje, yo creo que sigue siendo mínimo. Pero bueno, considero que va a seguir creciendo. Y después yo creo que también depende un poco del seniority del cargo al que estamos buscando. O sea, hoy, digamos que en toda la torta, hoy están representados digamos que en todo el tipo de posiciones, ¿no? Pero bueno, ahí también pasa porque, bueno, muchos todavía no han podido revalidar sus títulos universitarios. Para diferentes áreas, digamos que el título pesa más que para posiciones más de negocios o financieras. Si yo agarro una posición de un doctor, por ejemplo, o de un arquitecto que tiene que ser firmante, sí va a estar obligado a revalidar el título. Ahora, si yo lo que busco es quizás un gerente de logística con experiencia en ingeniería, no precisa el título firmante. Entonces,
también la inserción en el mercado laboral de la mano de obra sobrecalificada, hay que verla en qué área. En carreras más generalistas yo diría que han tenido mejor inserción en el mercado. Ahora en otros casos puede pasar de que no. Por ejemplo, me acuerdo del ejemplo de la pasiva, esa persona que le vino una descompensación. La persona que lo salvó era, creo que un radiólogo, era claro, un radiólogo cubano, sí, ¿no? Y el señor estaba trabajando en la cocina. Entonces, bueno, esos casos hoy todavía se están notando y hay que ver cómo va evolucionando. Creo que sí es una dificultad que tiene el Uruguay, es la lentitud de las reválidas en la UDELAR. Vamos a volver sobre ese punto porque es bien interesante dentro de este fenómeno el tema de la sobrecalificación, ¿no? Federico, no sé si querías agregar algo de esto. Nosotros vemos que hay, dependiendo el sector, hay una mayor presencia de extranjeros. Es notorio en los servicios gastronómicos, es notorio en el turismo, es notorio en la hotelería. Ahí uno ve que ellos tienen por su formación y porque la formación es bastante amplia y por su disposición, vocación de servicio, amabilidad, simpatía, tienen una llegada importante. En el sector del retail o del comercio minorista también se los ve con una presencia importante. Uno agencias de seguridad también. En las agencias de seguridad también, en los servicios de seguridad. También en las áreas de sistemas uno encuentra más extranjeros trabajando, o sea, dependiendo de cada sector uno encuentra esa presencia más fuerte o más débil, pero concuerdo que deberíamos ver que esto se incrementa de a poco, pero se va a ir incrementando progresivamente. Sí. Estamos hablando de, en particular, venezolanos, es lo que perciben más. Venezolanos, algunos cubanos, dominicanos. ¿Hay algún otro, bueno, Federico mencionaba lo de los argentinos, pero algún otro país de procedencia que estemos obviando y que ustedes quizás empiezan a ver ya como... Yo creo que hay un poquito más de europeos que antes, aunque es muy también marginal. Pero sí se nota también algo un poquito más de afuera, pero después toda la región, también hay brasileños, hay gente que está viniendo de la región. Hoy hay un dato estadístico ya que es que en el último año se pidieron más residencias venezolanas que argentinas. Por primera vez la inmigración argentina pasa al segundo lugar en el Uruguay. Es un dato bien interesante, sobre todo que Venezuela no es un país que esté tan cerca de nosotros y culturalmente digamos que es muy diverso, ¿no? Entonces eso llama muchísimo la atención. ¿Cuál es la actitud de las empresas? Por ejemplo, ¿cómo lo vieron incluso desde un primer momento? Si ustedes me dicen que es un fenómeno que ha ido creciendo quizás en los últimos 2 años, año y medio. Desde un principio la actitud de las empresas fue de puertas abiertas, de animarse a tomar a los extranjeros. ¿Están más bien reticentes? ¿Qué experiencias han tenido? Yo te diría que al principio, desde lo que nosotros vimos, es cierta cautela, porque el uruguayo tiende a ser conservador y de transiciones lentas, pero una vez que algunos probaron y vieron que realmente el resultado era muy bueno en términos de atención, de servicio, de digamos, disposición de esos trabajadores, de ausentismo, con bajas tasas de ausentismo, que cuidaban el trabajo, de baja sindicalización, entre otros. Eso se esparció rápidamente, digamos, boca a boca entre los empresarios y hay sectores en donde te piden, en algunos casos específicamente, la preferencia que sea extranjero. ¿Se está dando eso? En algunos sectores de la gastronomía, sí. Preferentemente extranjero es donde priorizan. Eso quizás tiene que ver en algunos en algún aspecto con algo que señalaban algunos consultados para la nota. Por ejemplo, estoy pensando en el testimonio de un inmigrante venezolano que se llama Diego Cabrita, que tiene 31 años y es abogado. Pero cuando llegó acá, antes tenía dificultades para revalidar el título, como le pasa a muchos, y decidió estudiar, por ejemplo, una maestría que le permitiera ejercer en Uruguay. Y destaca que la capacidad de reinventarse, así como hizo él, es una particularidad de los venezolanos que los uruguayos y los empresarios uruguayos le han destacado en particular. Llegan con alguna profesión que de repente era bastante acartonada o bastante amarrada, por así decirlo, a Venezuela y a las formas venezolanas, como por lo menos el derecho, y las personas encuentran otro nicho de mercado, encuentran otro nicho laboral, encuentran otra forma de ganarse la vida dignamente, a través de trabajo, a través de reformularse, y es algo reconocido, pues, de que las personas puedan dejar eso, pasar la página de un capítulo de su historia y hacer algo en base a eso mismo, ¿no? Seguir la historia, seguir la novela, seguir tu relato personal, en otra nueva fase, con otras estaciones, en otra latitud,
y con otras normas. ¿Cómo vieron esto que planteaba Diego y esa capacidad de reinventarse que quizás están mostrando los venezolanos en relación a lo que podemos estar acostumbrados los uruguayos, que somos más conservadores? Tener capacidad de reinventarse en el mundo de hoy es fundamental, donde, por ejemplo, se dice que estamos preparando a nuestros hijos y a los niños y a los jóvenes para trabajos del futuro que no sabemos cuáles van a ser. Entonces esa es una habilidad o algo muy muy importante que los uruguayos deberíamos tomar nota y deberíamos observar con detenimiento. Tenemos que tener esa capacidad para transformarnos. Algunos calculan que en Uruguay estamos acostumbrados a que la gente va a hacer algo parecido casi toda su vida. Uno es periodista, otro es economista, ¿no? El otro es lo que sea. Y dicen algunos que están estudiando sobre el trabajo del futuro que uno va a tener que aprender 2 o 3 cosas para hacer en su vida laboral en el futuro. Entonces eso es muy importante. No, y creo que se calcula, yo la otra vez leí un informe que se calcula que el 85% de los trabajos existentes de acá a 20 años no van a existir. O sea, eso es increíble. Entonces también está la responsabilidad ya desde la educación y desde el Estado, de cómo vamos a empezar a formar estos niños para que puedan estudiar también carreras y orientar la educación sobre estos trabajos, ¿no? Sí, sobre la base de seguir aprendiendo y estudiando y reconvertirse, ¿no? Entonces, en eso nos llevan una ventaja o nos pueden enseñar también, ni que hablar, a tener esa flexibilidad, ¿no? Lo que pasa es que también hay un tema. Yo en el 2014 fui un emigrante, me fui a vivir a Chile, y de hecho este trabajo que hoy hago y vinculado a los recursos humanos no lo había hecho nunca, y lo aprendí en Santiago, y eso también empezando a trabajar en una consultora de recursos humanos, eso es también una prueba de que todos nos podemos reinventar, y entonces eso también creo que el extranjero que llega a un país, o sea, es muy duro irte de tu país, y sobre todo venir desde lugares tan lejos como puede ser Venezuela, que el clima ni siquiera es parecido, la gastronomía no. Bueno, eso lo sufren muchísimo. Lo sufren muchísimo, y es muy duro, y sobre todo que ellos también se están viendo obligados por ciertas realidades que están sufriendo en su país. Entonces, llegar a reinventarse muchas veces es la única opción que tienen. Entonces, hay que ayudarlos a esos también y hacerlos sentir lo más en casa posible. Porque eso, bueno, este es un país de inmigrantes también de toda la vida, y creo que es muy importante para ellos sentirse como apoyados también y integrarlos lo máximo que se pueda. Para mí, yo lo veo con muy buenos ojos la inmigración en Uruguay hoy. ¿Rosario? A mí me gustaría preguntarles si las personas que se acercan a ustedes en busca de trabajo, ustedes tienen un grado de exigencia en cuanto a que tienen que tener papeles, que tienen que tener cierta documentación como para, no sé, como para asegurarles que ingresan al trabajo en condiciones no de ilegal, sino legal, ¿no? Se le exige previamente. En el caso nuestro de Advice, lo que hacemos es, por supuesto, siempre repasar los antecedentes de las personas. La documentación está vinculada a los permisos para trabajar que son requeridos en Uruguay inclusive, y que después, bueno, a la hora de, en el caso nuestro, por supuesto, hacemos todas las selecciones para empresas que están formales, y entonces después cuando se produce el registro de los trabajadores, eso está controlado debidamente. Entonces, en ese sentido no es algo de lo que nosotros estemos pendientes, porque lo hace la propia empresa al registrar a sus trabajadores en la Seguridad Social y en el Ministerio. O sea, pero tienen que tener carta de ciudadanía. Si no tienen los permisos, o residencia, creo que es si no tienen para trabajar, en el caso nuestro no lo podemos. No, ya con la residencia en trámite en Uruguay ya se puede. Eso es lo que sí, hasta con la cédula, ¿no? Y hasta con la cédula ya se puede trabajar. Lo cual también Uruguay es un país como bastante flexible en ese aspecto, que es un aspecto importante por el cual mucha inmigración viene al Uruguay. Es muy fácil sacar la cédula. Eso nos lo decían. Sí, y la cédula ya te da derecho a la salud, al FONASA, y eso es algo que también el extranjero valora mucho, porque las realidades de los temas de las coberturas de salud en Sudamérica, bueno, y a nivel mundial es bastante complejo, pero el Uruguay en eso hoy ya te lo da como una ventaja muy importante, sobre todo porque, bueno, estas personas muchas veces se vienen con niños chicos y con sus familias, ¿no? Uh-huh. Estábamos pasando a las características que tienen estos trabajadores. Primera consulta que les hago. ¿Hay alguna distinción importante entre las características que presentan en general los cubanos, de las que hay alguna diferencia que tengan con los venezolanos, con los dominicanos? ¿Qué perciben por ese lado?
Yo no lo veo tanto así, yo más que nada veo las diferencias en general de ese tipo de talento versus el uruguayo, ¿no? Y por ejemplo, yo donde más noto es, por ejemplo, en áreas industriales, países que, no sé, por ponerte un ejemplo, Venezuela, que toda la vida ha sido un país productivo, de fábricas, empresas grandes. Hay un tipo de talento que en el Uruguay, por las características laborales que tenemos y de tipo de empresas, no existen. Entonces, por ejemplo, hay mucho talento de, no sé, gerentes de logística, gerentes de producción, gerentes de planta, todo lo que es relacionado a carreras de alimentos, carreras de ingeniería química. Ese tipo de profesional creo que el Uruguay le puede aportar mucho, porque al tener nosotros poca inserción laboral en ese aspecto, también tenemos poco talento. Federico. Las damas primero. Bueno, Rosario, ¿qué No, haces? digo, yo voy a hablar de lo que yo siento en función de quienes me atienden en el comercio minoritario. ¿No notan una mayor disponibilidad, una mayor buena onda para atender gente, una mayor amabilidad, una disposición al trabajo que los diferencia? Digo, porque a mí me han atendido maravillosamente bien en tiendas, en restaurantes. Entonces, ¿eso no hace la diferencia también, las ganas de...? Creo que hace la diferencia y tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, vinculado al nuevo mundo del trabajo que se viene. Los conocimientos per se hoy van a estar cada vez más disponibles, están a un clic de distancia prácticamente. Pero traen una formación de educación importante. Traen una formación de educación y además traen esa actitud que es tan importante, que hoy pesa muchísimo más, y traen esa disposición a aprender permanentemente, en donde aprender a aprender, o sea, seguir aprendiendo es una de las cualidades claves en el mundo del trabajo del futuro. Y en el Uruguay muchas veces vemos la otra actitud es, yo tengo esta categoría laboral, para salirme de esta categoría tengo que aprenderse algo nuevo, no sé si lo quiero hacer, terminé de estudiar, ya no quiero estudiar más, no todo el mundo está con que quiere seguir estudiando, de hecho tenemos una deserción importante a nivel educativo en los niveles superiores. Entonces la diferencia va a estar dada por las actitudes, por las ganas de aprender, por esas habilidades que trae esta gente, y o sea, creo que le aportan culturalmente al mundo laboral, hace un aporte interesante. Yo en ese aspecto, además, para complementar un poco lo que dice Federico, creo que también hay un tema innato. Creo que la gente que viene del norte, creo que tiene una manera de ser que es un poco diferente a la nuestra, el uruguayo, y nosotros del sur somos un poco más apáticos, ellos como que son un poco más alegres y más serviciales, y bueno, y eso creo que le juega mucho a favor. Y vienen con una necesidad. Y viene con una necesidad. Ese es el segundo punto que quería tocar, que es un poco lo que hablábamos hoy, lo de reconvertirse cuando uno se va a otro país. Las desventajas que yo tengo de no conocer el mercado, muchas veces, de no conocer la cultura, de no sentirme apoyado por mi familia, porque la tengo lejos, y estar solo, también hay que paliarlo con mucha actitud hacia el trabajo y buena onda y ser servicial, porque eso los hace también más competitivos. En términos futboleros, y ya que estamos con el Mundial tan acá, el hambre de gol, ¿no? Esas ganas. Por suerte no los tenemos ni a venezolanos ni a los cubanos con hambre de gol. No, pero es fundamental. O sea, hemos visto equipos muy buenos, con grandes componentes, con todos los recursos, que por ahí no han rendido, y equipos que tienen muchas más ganas. Por supuesto hay que tener ese conocimiento y esa forma de hacer las cosas de manera ordenada, pero la actitud pasa a ser preponderante. Repasaba una nota del diario El Observador de hace algunos días, donde, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios destacaban que los extranjeros están mostrando algunas habilidades blandas que los uruguayos entienden que han perdido. Y mencionan una que parece muy básica, ¿no? Quizás no en los cargos que menciona Manuel de más calificados, sino en cargos más operativos o de servicios, que es como la puntualidad, ¿no? Fundamental. No faltar. El ausentismo laboral. Sí. Sobre todo que en Uruguay está tan de moda el tema de las certificaciones médicas, y que por un dolor de espalda muchas veces te certifican por un par de semanas. Bueno, también está la responsabilidad ahí de valorar el trabajo y ir todos los días en momentos que también el mercado laboral ha cambiado un poco. Ya no es como el 2014, donde había pleno empleo. También como que se está un poco más notando que estamos un poco más desacelerados. Entonces, de ese aspecto también, bueno, valorar lo que uno tiene y no asumir tantos riesgos es importante. Lo que menciona Manuel, la revalorización del trabajo, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que estábamos en un Uruguay que había perdido, que el trabajo era algo dado, que alguien lo tenía que dar. Lo proveía el privado porque, bueno, o el Estado. O el Estado. Y el trabajo es algo muy preciado que cuesta mucho conseguir.
Si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con este tema. El flujo de inmigrantes que sorprendió a Uruguay en los últimos años no solo traerá distintos alimentos y culturas más coloridas, también está teniendo un impacto en el mercado de trabajo. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores inmigrantes? ¿Qué características tienen que los distingue de los uruguayos? ¿Qué actitud están tomando las empresas locales a la hora de poder contratarlos? De esto estamos conversando hoy con Manuel Alonso, de la consultora ADECO, y Federico Mutoni, de la consultora Advice, consultoras ambas de recursos humanos. Un par de aspectos prácticos que nos quedaron pendientes. En el proceso de selección, ¿hay diferencias para trabajadores uruguayos y extranjeros? No, ¿Las empresas son más exigentes hoy en día? No discriminación, igualdad de oportunidades son algunas de las cuestiones básicas en cualquier proceso de selección. Un aspecto que sí pueden tener dudas muchos oyentes es ¿qué pasa con los sueldos? ¿Qué impacto está teniendo esto en los salarios? Cuando yo les preguntaba hoy sobre la actitud de las empresas, ustedes me decían, bueno, al principio estaban más reticentes, después ahora hasta ahí en algunos casos donde prefieren contratar extranjeros. ¿Eso es por un tema de habilidades y de predisposición al trabajo y esto que venimos charlando? ¿O también por un tema de sueldos, de que están dispuestos a aceptar sueldos más bajos? Sale más barato. No, ahí, en Uruguay tenemos a igual tarea, igual remuneración. Ese es un criterio que existe, o sea, y las empresas formales tienen que cumplirlo. Por ahí pasa que tenés algunas personas que tengan una antigüedad muy alta en algunas empresas que por su propia antigüedad y los ajustes y demás van generando alguna diferencia. Uno ha escuchado que en el mercado que se dice que quizás los extranjeros aceptan propuestas que estén un poquito más abajo de lo que puede ganar un trabajador uruguayo, pero yo no tengo manera en este momento de confirmarlo, no sé vos. Quizás, sea más difícil para todo lo que sea posiciones que están laudadas. Claro. El tema de saltarse el salario. Y por lo formal, ¿no? Los trabajadores formales. Debe haber muchos contratados también, obviamente en negro, donde ahí sí claramente deben estar dispuestos a aceptar otro tipo de salario. Ahora, quizás en un trabajo de un mando medio o ya un jefe, ante dos posibilidades de un uruguayo que sabe un poco más de la realidad del salario y la persona que desconoce un poco más el mercado, quizás ahí puede haber un pequeño ajuste hacia abajo, pero no tengo cómo comprobarlo, es más una sensación que otra cosa. Claro, en las negociaciones salariales de determinado nivel, como decía Manuel, mandos medios, profesionales, algún técnico, hay un margen de negociaciones, ahí donde por ahí el empresario quizás puede llegar a arriesgar la ausencia del conocimiento profundo, local, este es un país donde nos conocemos todos, generalmente se dice, y a veces eso juega a favor, a veces en contra, y entonces se puede por ahí hacer una negociación mínima, pero no creo que haya unas distancias enormes como para decir vienen a trabajar por la mitad del sueldo, cosas por el estilo no sucederían. Porque además un profesional que contratás por mucho menos sueldo es un riesgo, porque en algún momento alguien le sopla. Se te va a ir, claro. Y sí, porque cada profesional tiene un valor en el mercado también en base a su formación y su experiencia. Claro. Entonces si lo llaman de otro lado, 6 meses después, un año después viene alguien y lo contrata por lo que el tipo realmente merece, bueno, el riesgo de que se vaya realmente es alto, dejando un vacío en la empresa en la que está. Así que tampoco es tan recomendable eso. Rosario. Vuelvo a los niveles inferiores. Uno de ustedes, creo que fue Federico, dijo al pasar que el no estar sindicalizados también era un aspecto que los diferenciaba. Y muchas veces el sindicalizado es el que está obligado a hacer un paro si lo decide la asamblea y sobre todo a respetar determinadas resoluciones de los consejos de salarios. Entonces, ¿en qué medida esto puede favorecer o no al extranjero, el no estar sindicalizado? El tema sindical es un tema complejo para abordar. Bueno, pero que molesta a los empresarios, en general, ¿no? Sí, lo que yo diría desde el punto de vista de empresario, lo que molesta a los empresarios es que no tengas la libertad para trabajar a pesar de que otros sí tienen la libertad para parar. Y que te pueden ocupar en una fábrica. Bueno, justamente ahí donde está básicamente la confrontación. Entonces, el respeto al derecho al trabajo, desde nuestro punto de vista, es lo más importante. Y después, bueno, que cada persona defina si quiere trabajar un día donde hay un paro o si no quiere trabajar, pero que aquellos que tengan en el artículo 7 de la Constitución hace específicamente una mención al trabajo, a la libertad del trabajo y al derecho. Manuel. Es un tema delicado, como decía Federico. Sí está claro que a los empresarios, mientras menos conflictividad laboral tengan, es mejor, y una persona, digamos, entre comillas, menos contaminada de la realidad local, en ese aspecto
yo creo que también ellos lo valoran más. Así que... O sea, eso puede llevar que ante igual capacitación y igual salario, bueno, ese puede ser un factor a la hora de elegir entre uno y otro. Y cada caso habría que estudiarlo particularmente y sobre todo también entendiendo cuál es la problemática de las empresas y el giro que tiene la compañía. O sea, no es lo mismo una planta frigorífica o productiva que una empresa de servicios. Entonces, el tema es cómo lo reciben el resto de los compañeros. Porque la sindicalización es optativa. Sí, es optativa, pero tú sabes que hay cierta presión contra los que no están sindicalizados, entonces... Eso va a depender mucho siempre y también hay muchas, según el sindicato también, y muchas empresas que de repente tienen la mayor parte de la plantilla sindicalizada y hay otras donde muchas veces es mínimo. Entonces también cada caso yo creo que tiene lo suyo, ¿no? Siempre hay dos caras de la moneda, claro. y los sindicatos han logrado muchísimas cosas positivas para los trabajadores. Ese es un reconocimiento que hay que hacer desde el día 1. A veces lo que uno no quiere es la radicalización y no transitar etapas en los conflictos que de entrada terminamos en una ocupación que desde mi punto de vista no correspondería. Pero los sindicatos tienen, digamos, hay sindicatos muy profesionales y responsables que se preocupan además, entre otras cosas, por la seguridad de los trabajadores y porque se cumpla una serie de procedimientos que redunda también en beneficio de la empresa. La radicalización, como en todos los aspectos de la vida, es lo que joroba. Y sí, los extranjeros están un poquito más libres como para tomar esa decisión, porque si tienen que elegir entre cuidar el trabajo y el sindicato, es difícil después, es mucho más difícil sostener a un extranjero que recién llegó, que digamos, y si tuvo una actitud que no fue la adecuada. Creo que los extranjeros ahí tienen que sí, obviamente van a estar un poquito menos sindicalizados, por lo menos al principio. Les planteo otro aspecto que conversamos, sobrevolamos, pero vale la pena poner el foco allí. Muchos de estos migrantes tienen títulos universitarios, ¿no? Pero demoran mucho en revalidarlos y mientras toman entonces trabajos de claramente menor calificación. Este es el caso, por ejemplo, de Osmel Colón Morales, un cubano que entrevistamos en enero pasado. Esta es su historia. En Cuba trabajabas en una óptica, sos graduado en optometría y óptica y también en contabilidad y finanzas, ¿no? Sin embargo, acá decías, trabajás en un frigorífico. ¿Estás tratando de revalidar tus estudios y de trabajar más en lo tuyo? Sí, yo aún estoy trabajando en el frigorífico desde que llegué acá porque pienso que, no sé, se gana 24.000, 25.000 pesos mensual y me da al menos para cubrir mis necesidades y un poquito. Y bueno, sí, me gustaría acceder a la parte de óptica, que es lo que me gusta, o a la parte contable. Pero bueno, ¿qué sucede? Que no tengo todavía homologado mi título acá en Uruguay. Es un proceso y bueno, espero que pronto, cuando tenga todos mis documentos de optometría y óptica en regla o contabilidad todo apostillado, tenga acceso al mercado laboral de mi profesión, de mi perfil y bueno, trabajar para lo que yo estudié, que me gustaría mucho, es la verdad. Vayamos a este punto entonces. ¿La sobrecalificación puede ser un problema o hasta qué punto puede ser un problema? Fíjense, este caso que escuchábamos de Osmel, estamos hablando de un cubano graduado en óptica y en contabilidad que termina trabajando en un frigorífico por 24.000, 25.000 pesos mensuales, como él planteaba. ¿Ese aspecto? Yo creo está que dando mucho en este tipo de casos, ¿no? Yo creo que eso depende de cada empresa y la oportunidad de cómo lo vea. Es decir, más allá de la cantidad de tiempo que un profesional sobrecalificado pueda estar desempeñando una tarea, yo creo que ahí va en cómo la empresa lo sepa aprovechar, buscarle en el futuro tal vez el espacio que ese profesional pueda tener de desarrollo en la compañía y a ver, no sé, yo que sé, hay empresas que te dicen realmente o en proceso de selección no, porque es muy sobrecalificado. Yo para mí la sobrecalificación siempre es una oportunidad. Sí, pero un cardiólogo en la pasiva no puede considerarse más que una etapa intermedia hasta que logre revalidar el título. Hay que ver sobrecalificación de qué. Claro. Obviamente un médico trabajando en un restaurante es algo que no cuadra y se sabe que es temporal, pero quizás para un puesto, no sé, te voy a poner un ejemplo un poco más normal y que sí pasa en el mercado. Contratar un contador con 10 años de experiencia que puede empezar como analista contable en una empresa porque tenga que insertarse en el mercado y tal vez tenga más un perfil de un gerente financiero. Claro. Me refiero más a ese tipo de sobrecalificación y no tanto a la de un profesional de la medicina. A mayor nivel de calificación,
hay más competencia también, desde mi punto de vista, por los trabajos. Inclusive hay menos movilidad. Nosotros tenemos un estudio en ADVAIS que se llama el Monitor del Mercado Laboral, donde mes a mes vemos cómo es la demanda y es una pirámide. En los cargos dependientes operativos está la gran, digamos, torta o la gran porción de la demanda, y más arriba se va achicando. Entonces, ahí les cuesta un poquito más a los extranjeros, porque además de su formación, está el uruguayo que ya conoce un contacto, tiene su red de contactos pronta, conoce un poquito más el modo de hacer las cosas acá, y eso por ahí puede jugar un poquito a favor del uruguayo. Pero al mismo tiempo, nosotros lo que vemos es que la gente tiene que... Depende de la empresa. Si hay empresas que están abiertas al mundo, que están haciendo negocios con el mundo, el extranjero va a ser, aunque esté sobrecalificado, va a ser recibido probablemente de una manera distinta en la empresa donde trabaja en un nicho en Uruguay muy particular. Vemos en empresas que trabajan con servicios en las zonas francas que ahí tienen una proporción de extranjeros bastante mayor al resto. Y esa sobrecalificación, que en mi caso... Coincido con Manuel, porque creo que le termina dando una oportunidad a la empresa y le termina dejando. Yo prefiero a alguien que esté sobrecalificado, que venga y que esté... Uno quiere que se comprometa por lo menos a un tiempo prudencial. Claro, pero es interesante eso que deja. Ustedes como consultoras de recursos humanos, o sea, ustedes no le desaconsejan al empresario entonces que se vuelque por algo así. No, pero o sea, si yo tuviese una empresa... Porque está ese mito, ¿no? De que el empresario dice, no, en 10 días, Lo que pasa es que días, después es natural, como decía Rosario, que después la persona está de paso y por más que engancha ahí... va a seguir buscando una alternativa donde le provean más recursos. Pero lo puede sorprender, a un jerarca lo puede sorprender, claro. Si, como decías tú en tu ejemplo, en realidad lo pone en un cargo menor, pero de pronto demuestra que vale más que para un cargo más alto. Siempre es ver la oportunidad. Claro. O sea, yo a veces en eso coincido un poco con lo de Federico. Yo prefiero una persona, si fuese empresario quizás, porque todas las compañías también tienen realidades diferentes, claro. Y uno tiene que saber en qué momento está cada uno. Pero hay veces que un tipo brillante un año es mejor que alguien que no te aporte tanto valor por 5 años. Entonces, desde ese punto de vista hay que tomarlo así. Pero lo que es para nosotros una oportunidad, porque cuando se producen vacantes, ahí estamos prontos para darle los servicios a los clientes. No siempre los empresarios lo ven igual, porque para ellos cuando se les va una persona significa un problema, claro. Hay que hacer esa sustitución, tiene costos, son tiempos, por supuesto. Claro, tiempo que le dedicó al empleado, el tiempo de capacitación. Entonces eso realmente es lo que hace a veces que algunos piensen, bueno, un poquito menos y más tiempo que ese riesgo. Y como vivimos en un mundo de tanta incertidumbre, minimizar algunos riesgos para los empresarios cada tanto les viene bien. De hecho, la consultora ADECO a nivel mundial hace una encuesta anual de competitividad, y el Uruguay en la de este año mejoró 7 puestos, y un poco uno de los pilares fundamentales de los 4 que toma la medición. Es una encuesta de 119 países a nivel mundial, es la atracción del talento. Y eso fue lo que hizo que el Uruguay este año suba 7 puestos, ubicándose en el puesto 44 a nivel mundial. Y eso es por la atracción de talento y sobre el impacto que tiene la atracción de talento al extranjero. Y este año el ¿Y foco... eso se vio reflejado en este estudio? Sí, porque el foco de este estudio, porque todos los años el foco cambia. El del año pasado eran las nuevas tecnologías, cómo impactan en el mundo del trabajo, y este año fue la diversidad del talento. Pero yo me pregunto si en ese estudio no ingresa también el dato de que los uruguayos fuera del país también han demostrado una capacidad y un talento semejante al que demuestra el extranjero cuando viene, capaz de readaptarse, capaz de ser mejor en lo que haga, capaz de aceptar un empleo para el cual está sobrecalificado, y laburan, además. Es que el uruguayo es muy buen profesional. Eso se nota. Y talento tiene, naturalmente. Es muy talentoso, pero la diversidad siempre genera cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo un poco más básico, pero hoy hay en Uruguay, vos podés ir a comer un restaurante venezolano y hoy tenés arepas. Y capaz que hace un año no había restaurantes ni venezolanos ni cubanos. Entonces la diversidad siempre te aporta en nueva creación de puestos de trabajo, en nuevas ópticas, en experiencias como la que hablábamos hoy de las posiciones industriales, que quizás acá no hay tanto talento o tanta experiencia. Entonces siempre la diversidad nos aporta, y ha sido un país de inmigrantes desde siempre.
En eso somos un país que ha recibido, y muchos de nosotros, yo soy ciudadano italiano, tengo mis antepasados vinieron de Italia, mi mamá es argentina, tengo familia en España, en Canadá, en Argentina, en Brasil, es decir, tenemos que también mirar desde el otro lado, ser agradecidos. ¿Cuántos de los uruguayos se han ido y el saldo es, o sea, todavía lamentablemente seguimos sacando más gente de la que recibimos del país? ¿Cuántos uruguayos por el mundo tenemos y que han sido bien recibidos en tantos otros países? Hablemos de fútbol, por ejemplo. Sí. Hay que hablar. ¿Por qué nosotros no deberíamos recibir a aquellos que tienen ganas de trabajar y que tienen ganas de hacer las cosas bien en Uruguay? Pero vuelvo al fútbol para demostrar que el talento también del uruguayo fuera del país se demuestra de otra forma. Sí. Vamos a escuchar otro testimonio. Ahora, esta vez se trata de un inmigrante cubano también, Darío Miguel Castellanos, quien llegó en marzo y pocas semanas después consiguió empleo en el rubro tecnológico. Es ingeniero y no precisó revalidar en este caso el título porque, bueno, la empresa no se lo exigió, ¿no? Le tomaron una prueba de ingreso y la superó. Darío habló con la producción de Perspectiva sobre cómo las trabas de ingreso a Uruguay impiden la llegada de más trabajadores calificados en un rubro quizás que lo necesita, ¿verdad? Y es una pena, ¿no? Porque en Cuba, en este momento hay cubanos que son graduados, que están por recibirse de carreras estas afines, ¿no? De ingeniero, de cibernético, en fin, y que, bueno, quisieran venir al Uruguay para desempeñarse en plazas que están vacantes acá. Y bueno, y por el hecho de que no pueden obtener una visa y tampoco van a correr el riesgo de pasar por la selva de Guyana, Brasil, negociando con traficantes de personas y demás, no lo pueden hacer, ¿no? Acá tenemos el testimonio de Darío que podría verse como una solución, ¿no? Hasta el famoso tema del desempleo negativo que hay en el sector del software, esa carencia en muchos casos de mano de obra en determinados rubros, ¿no? Que hace que, bueno, quizás es un sector que está limitado, su crecimiento está limitado por eso, por la falta de talento y de especificación en esas áreas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros creemos que, en el caso de Advice, que si hay gente calificada que tiene ganas de venir a Uruguay, deberíamos abrirle las puertas porque esa gente representa trabajos de calidad que se puedan instalar. Hoy hay una movilidad tambien mayor que antes. Ahí se plantean algunos problemas para ingresar, habría que ver, hay otros que dicen que es al revés, que tenemos facilidades para ingresar, entonces... Sí, pero en el caso de los cubanos hay un tema que destacan, que es siempre las dificultades que tienen para obtener la visa, ¿no? Y cómo eso hace que, claro, para llegar, en muchos casos tengan que arriesgarse a hacer este trayecto por la selva y tratando con traficantes de personas. Lo que desestimula, ¿no? Desalienta. Y sin embargo tenemos un talento que podría llegar a venir en un rubro que por otro lado acá siempre se escucha, ¿no? El software necesita mano de obra. Cuando viene una empresa a instalarse en Uruguay para hacer algo, para dar un servicio, lo primero que hace es preguntar o asesorarse, hacen lo que se llama un HR Feasibility Report, que es una especie de estudio de prefactibilidad en recursos humanos. Quiere saber si en el territorio donde se va a instalar está digamos, el conocimiento, el talento, la formación que se requiere. Entonces empiezan a ver los números en el caso de la informática o de la ingeniería, bueno, a ver cuántos egresados por año tiene la universidad, y ahí tenemos realmente en las comparaciones que hacemos con otros países tenemos quizás una desventaja competitiva. Entonces, que venga gente con formación, por supuesto que lo vemos como algo muy positivo. Y bueno, las empresas están permanentemente viendo qué capacidad humana tiene un país. Y si podemos incrementar nuestra capacidad competitiva a través del talento importado, por llamarlo de alguna manera, nos parece que puede estar interesante. No, y en ese ejemplo del tema del mundo TI, si hoy en ese estudio de prefactibilidad de los recursos humanos viene una empresa de tecnología y ve que acá no hay ya más talento y que el talento es caro, porque además en el Uruguay el talento del TI es un talento muy bien remunerado, porque también hay pero también es muy bien remunerado por la competencia que hay en el sector. Justamente. No hay mucho trabajo. Sueldos increíbles, o sea, el nivel de competencia ahí y de ofertas que tienen los trabajadores que están calificados para esos cargos es muy alta, ¿no? Y hoy está pasando que muchas empresas, por ejemplo, de TI se están yendo, por ejemplo, a La Plata, en Argentina, que es una ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires, pero que es una ciudad que tiene una universidad, la Universidad de La Plata, que forma muy buen talento en el mundo de TI, y bueno, ya están empezando a radicarse de otro lado, porque acá ya no hay mano de obra. Y eso que mencionaban, la competencia por el talento,
genera un aumento en los salarios y a veces eso no es percibido. O sea, lo importante que es que haya esta competencia y esta libertad en el mercado, como la hay en el mercado de las tecnologías, para que también crezcan los sueldos y esa movilidad. En contraposición a el estatismo o a la falta de movilidad o en algunos casos tener que dar... no es que estemos en contra del modelo del incremento de salarios en los consejos de salarios periódicos, pero eso de alguna manera, si bien tuvo el lado positivo de que mejoró el salario real de los uruguayos durante muchos años, también por otro lado le quitó movilidad y competencia a los talentosos y quizás van a buscar oportunidades en otros lados, ¿no? Donde se pueden crecer de otra manera. Y a las empresas, en vez de ir premiando a aquellos que sobresalían, tener que repartir la bolsa o la torta de manera más pareja. Y por ejemplo, otro ejemplo de los efectos colaterales o secundarios que tiene la inmigración. Por ejemplo, en Uruguay ahora existen los colivings, que antes no existían, donde muchos de esos lugares están siendo ocupados por extranjeros, donde no se precisa contrato de alquiler, donde uno puede estar desde un día, un mes, a un año, y hoy ya hay 2 empresas que lo están haciendo en Uruguay, una que está acá en coworkers, ¿no? También. De hecho, una de las empresas es un coworker, claro. Pero bueno, es interesante como también eso va haciendo que se crean nuevos negocios y en el co-living ya trabaja gente que quizás antes no tenía empleo. Entonces, yo insisto, para mí esto es una gran oportunidad y hay que verlo de ese modo. Sí, en ese sentido, a ver, hasta ahora los dos han sido claramente pro inmigración, ¿no? Por lo que aportan y los distintos aspectos que han destacado. Ahora bien, en este contexto del mercado laboral también claramente hay quienes dicen, esta mayor competencia puede ser la explicación capaz de por qué está aumentando el desempleo, ¿no? O la amenaza que siempre existe y que estamos viendo discusiones que se dan en otros países porque empieza a aflorar ese sentimiento mayor. De hecho, veía un estudio, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales que señala, publicado en diciembre de 2017, que señala que el 43% de los uruguayos tiene una opinión negativa sobre la inmigración por la competencia que puede significar en el mercado laboral. Así que la pregunta, para cerrar sería esa: ¿qué impacto y qué incidencia puede tener por ese lado que haga que realmente el sentimiento contrario a la inmigración pueda aflorar entre los uruguayos, ¿no? Yo creo que es un tema también de costumbre. Insisto con esto, creo que si esa misma pregunta la hacías hace 2 años, seguramente ese 43% hubiese sido superior. Entonces, ya te digo, por ejemplo, esa misma encuesta señala que en el interior del país ese porcentaje sube. Entonces, y es natural también, porque mientras más tradicionalista sea el lugar o más conservador, creo que eso no es casual que en Montevideo seamos o estemos como un poco más abiertos a ese tema. Es un puerto, ¿no? Sí, yo creo que honestamente no me preocupa, creo que aporta muchísimo y creo que también esa inmigración hoy llena huecos que el uruguayo tampoco llena. 2 aspectos. La diversidad, creo que lo primero que genera es miedo. El diferente uno lo ve con miedo, el que aparece de una manera genera miedo. Después uno se acostumbra y ve que hay cosas positivas, entonces no hay que tenerle tanto miedo. Lo otro, la competencia por el trabajo no es en Uruguay, es en el mundo. Los uruguayos tenemos que competir por el trabajo en el mundo. Y si tenemos extranjeros que están llegando para entrenarnos a competir mejor, para hacernos despertar en la actitud, en los hábitos, en el querer aprender cosas nuevas, y nos ayudan y culturalmente nos aporta porque nos sacuden esa modorra, es importantísimo. El partido no se juega acá. El partido se juega el trabajo de Uruguay con el mundo, con las exportaciones, la exportación de servicios, los servicios. Hay una cantidad, el turismo. O sea que esto es netamente positivo para el Uruguay. Para cerrar, ¿cómo vinculan las cifras actuales del desempleo con este fenómeno? ¿Pueden tener incidencia? ¿Podemos estar viendo un desempleo más alto producto de la mayor cantidad de personas que se han volcado al mercado laboral, incluso considerando claramente los extranjeros? Yo creo que todavía igual el ingreso de extranjeros en el Uruguay. Tú hablaste de un porcentaje bajísimo. Muy bajo todavía. Yo creo que sigue siendo marginal. O sea, sobre la cantidad de gente que sale al mercado laboral activamente a buscar empleo. Yo creo que hoy hay otro contextura o otras cosas están pasando en el mercado y hay temas regionales que están pasando en nuestros vecinos que puede llegar a impactar para mí más en ese porcentaje que esto, ¿no?
incide mucho más en el empleo, el precio de los combustibles, el precio del dólar, el valor del dólar, la capacidad competitiva del Uruguay, los impuestos que pagan las empresas que lleguen a unos inmigrantes o extranjeros a trabajar. Así que lo que tenemos que mirar es eso, ser más competitivos. El bosque, digamos, no el árbol. Manuel Alonso, consultor senior del grupo ADECO, Federico Mutoni, director de Advice Consulting Uruguay. Gracias a los dos, un placer recibirlos y gracias por compartir este tiempo gracias y a estos ustedes. conceptos. Un gusto.